La maquiavélica alianza secreta entre Beatriz y William comenzará a operar con la precisión quirúrgica de un reloj suizo en los próximos capítulos, enfocándose exclusivamente en la infiltración clandestina en el despacho privado de Eugenio para sustraer los registros financieros ocultos del primer semestre. William, utilizando el profundo conocimiento interno que poseía de la mansión por haber sido durante años la mano derecha y el confidente más cercano del presidente invidente, guiará a Beatriz a través de los pasillos secundarios a altas horas de la noche, evitando las cámaras de seguridad que él mismo había ayudado a instalar en la propiedad familiar. Con manos expertas y el pulso tembloroso por la adrenalina del peligro inminente, William logrará abrir la caja fuerte oculta detrás del nuevo cuadro de la oficina, extrayendo las carpetas originales escritas en el complejo sistema Braille y los libros de contabilidad paralela que demostraban los desfalcos corporativos de Eugenio. Beatriz, al tener en sus manos las pruebas documentales irrefutables de los fraudes de su cuñado, experimentará una inmensa sensación de triunfo y poder, dándose cuenta de que ahora posee el arma perfecta para obligar a Leandro a firmar el divorcio millonario y asegurar la custodia total de su hijo Pablo. Guardarán minuciosamente los documentos en un maletín negro antes de salir sigilosamente del despacho, conscientes de que acaban de robar el secreto mejor guardado de la dinastía Arango Nova y que sus vidas cambiarán de forma radical a partir de este audaz golpe financiero. Por su parte, Eugenio comenzará a desarrollar una paranoia enfermiza y obsesiva en las escenas siguientes, impulsado por ese desarrollo extraordinario de sus sentidos que le permitía percibir el miedo y la traición en el aire antes que cualquier otra persona con vista normal. Notará de inmediato un sutil desorden en la disposición exacta de los objetos de su escritorio y un extraño olor a perfume ajeno en el ambiente de su oficina, lo que encenderá todas las alarmas en su mente calculadora y lo llevará a desconfiar incluso de su fiel secretaria Nadia. Mandará llamar de emergencia a sus jefes de seguridad privada para exigirles un reporte detallado de las grabaciones de la noche anterior, descubriendo con una furia ciega que los registros digitales de ciertas cámaras clave habían sido borrados deliberadamente por alguien con códigos de acceso de alto nivel administrativo. Eugenio comprenderá de inmediato que su antiguo aliado William lo ha traicionado de la forma más vil y que probablemente está operando en complicidad con Beatriz para destruirlo desde las sombras corporativas antes de que nazca el nuevo heredero de la familia. El presidente de la empresa jurará ante la memoria de su difunto padre Antonio que aplastará sin piedad a los traidores y que utilizará todo el peso de su poder económico para meter a William a la cárcel por el delito de robo de propiedad confidencial y espionaje industrial en el pueblo. La tensión dramática estallará por completo cuando Eugenio localice a William en una cafetería apartada del centro de la ciudad, presentándose de sorpresa acompañado por dos guardaespaldas armados que bloquearán de inmediato todas las salidas del establecimiento para evitar cualquier intento de escape del antiguo empleado. Con una tranquilidad espeluznante que helará la sangre de William, Eugenio se sentará frente a él en la mesa, acusándolo directamente de ser un imbécil desleal que ha cometido el peor error de su miserable vida al aliarse con una cazafortunas barata como Beatriz. Le recordará con lujo de detalles que él conoce perfectamente todos los secretos sucios de William y que tiene el poder de hundirlo en la miseria absoluta en menos de 24 horas si los documentos robados llegan a manos del Procurador General del Estado o de los medios de comunicación sensacionalistas. William, temblando de terror ante la imponente figura de su antiguo jefe, pero impulsado por el deseo de venganza y el dinero prometido por Beatriz, intentará mantener una postura firme, asegurando que ya no le tiene miedo a sus amenazas, porque el imperio Arango Nova está a punto de derrumbarse por su propia corrupción interna. La confrontación verbal subirá de tono rápidamente, atrayendo las miradas nerviosas de los clientes del lugar, convirtiéndose en un duelo de voluntades donde el poder de la vista perdida de Eugenio parecerá más penetrante y peligroso que nunca cuando le advierta a William que los traidores a su sangre siempre terminan pagando el precio más alto en los tribunales del pueblo. Mientras tanto, Beatriz utilizará de manera inmediata la información financiera robada para lanzar su primer gran ataque mediático contra la familia, citando a Leandro a una reunión de emergencia en el despacho de sus abogados particulares bajo la amenaza velada de destruir las acciones de la compañía si él no se presenta de inmediato. Al ver llegar a su todavía esposo con el rostro desencajado y la actitud derrotada de un hombre que ha perdido toda su dignidad en la playa, Beatriz mostrará las copias de los desfalcos corporativos de Eugenio, asegurando
asegurándole con una sonrisa maliciosa que si no firma la cesión total de los bienes prematrimoniales y renuncia a las visitas de Pablo, ella misma se encargará de enviar los originales a las autoridades fiscales esa misma tarde. Leandro sentirá que el mundo se le viene encima al descubrir que la ambición de su hermano Eugenio ha dejado a toda la familia en una posición de extrema vulnerabilidad legal, dándose cuenta de que la única opción racional para salvar el apellido es ceder por completo ante los brutales chantajes económicos de su exesposa herida. Intentará suplicarle por el bienestar psicológico de su hijo Pablo, pidiéndole que deje de lado su venganza personal y piensen en el trauma que significará para el muchacho ver a sus tíos en prisión, pero Beatriz se mantendrá completamente inflexible en su postura de odio hacia todo el clan Arango Nova. El cierre de esta intensa línea argumental mostrará a Eugenio reuniéndose de urgencia con Teresa en la mansión familiar, buscando desesperadamente el apoyo político de su hermana ante la inminente tormenta judicial que amenaza con destruir las acciones de la empresa matriz en los mercados financieros del país. Teresa, visiblemente afectada por su avanzado estado de embarazo y por el temor constante de que su hijo herede la condición médica de su hermano mayor, escuchará con horror los detalles del robo de documentos y la complicidad de William con la despechada Beatriz. Le recriminará duramente a Eugenio sus malos manejos financieros del pasado, acusándolo de haber puesto en riesgo el futuro económico del nuevo Arango Nova, que viene en camino por culpa de su ambición desmedida y su arrogancia de creerse superior a las leyes del país. Eugenio, lejos de aceptar los reproches familiares, le exigirá a Teresa que utilice sus influencias en el patronato de mujeres empresarias para desacreditar públicamente a Beatriz y presentarla ante la sociedad del pueblo como una ladrona desquiciada que intenta extorsionar a una familia respetable utilizando papeles falsificados por un empleado resentido. La escena terminará con una atmósfera cargada de tensión trágica, con Teresa llorando amargamente sobre el sillón mientras Eugenio planifica desde la oscuridad de su ceguera un contraataque violento que promete llevar la guerra familiar a niveles de crueldad nunca antes vistos en la telenovela. El cierre de esta intensa línea argumental mostrará a Eugenio reuniéndose de urgencia con Teresa en la mansión familiar, buscando desesperadamente el apoyo político de su hermana ante la inminente tormenta judicial que amenaza con destruir las acciones de la empresa matriz en los mercados financieros del país. Teresa, visiblemente afectada por su avanzado estado de embarazo y por el temor constante de que su hijo herede la condición médica de su hermano mayor, escuchará con horror los detalles del robo de documentos y la complicidad de William con la despechada Beatriz. Le recriminará duramente a Eugenio sus malos manejos financieros del pasado, acusándolo de haber puesto en riesgo el futuro económico del nuevo Arango Nova que viene en camino por culpa de su ambición desmedida y su arrogancia de creerse superior a las leyes del país. Eugenio, lejos de aceptar los reproches familiares, le exigirá a Teresa que utilice sus influencias en el patronato de mujeres empresarias para desacreditar públicamente a Beatriz y presentarla ante la sociedad del pueblo como una ladrona desquiciada que intenta extorsionar a una familia respetable utilizando papeles falsificados por un empleado resentido. La escena terminará con una atmósfera cargada de tensión trágica, con Teresa llorando amargamente sobre el sillón mientras Eugenio planifica desde la oscuridad de su ceguera un contraataque violento que promete llevar la guerra familiar a niveles de crueldad nunca antes vistos en la telenovela.